Bien, continuamos con nuestro programa y a continuación tengo el gusto de presentar al doctor José Luis Montes Tadeo, que es de aquí del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, y su área de especialidad es precisamente la administración de combustible dentro del núcleo de reactores tipo BWR. Doctor José Luis Montes Tadeo, bienvenido. Por favor, si es tan amable de... Bienvenido a este Congreso Técnico Científico. El trabajo que presentará el doctor se titula Simulación del combustible gastado de un ciclo de equilibrio en un reactor BWR. Pues adelante con su presentación. Tiene 10 minutos y posteriormente 5 minutos para preguntas. Ok, muchas gracias. Buen día. En este trabajo se muestran los resultados representativos del lote de combustible gastado cuando se descarga del núcleo después de operar un ciclo de equilibrio de un reactor de potencia de agua en ebullición, comúnmente referido como reactor BWR. Esta presentación incluye la definición del objetivo del estudio, los antecedentes y condiciones iniciales del mismo. Por otro lado, la descripción del ciclo de equilibrio del reactor, la metodología para el cálculo de los parámetros del lote de combustible gastado, los resultados y un resumen del trabajo. De este estudio, básicos clave del combustible gastado después de que ha operado un ciclo de equilibrio, todo esto usando el sistema de códigos de manejo del núcleo de reactores de agua ligera, conocido comúnmente como CMS, de sus siglas en inglés. Los antecedentes se considera un reactor tipo BWR5 con un contenedor tipo Mark II, una potencia térmica de 1931 megawatts y una capacidad del núcleo del reactor con 444 ensambles de combustible, y cuya reactividad se controla a través de 109 barras bajo una estrategia de control por celdas. Se asume una simulación de, digamos, una serie de ciclos, de manera que se obtiene un criterio de convergencia y se alcanza una longitud mayor de 18 meses, esto es 21 meses. Se está tomando como, digamos, características propias del combustible un arreglo de varillas 10 por 10, es un arreglo típico de combustible, y no se considera la reinserción de combustible gastado. Se usan métodos netaheurísticos para el diseño del patrón de carga de referencia. Bien, recordemos que en un caso de un reactor de este tipo, BWR, existen básicamente dos tipos de ciclos de operación, los conocidos como ciclos de transición, en donde estos se asocian a los ciclos reales, y por otro lado, desde el punto de vista de análisis, los ciclos de equilibrio, que es el caso que nos ocupa en este trabajo. Y la principal diferencia entre todos es esto, que en el caso que nos ocupa, se observa un estado de convergencia sobre los parámetros que definen el ciclo. Como puede verse en esta figura, en el eje coordenado del lado izquierdo, se representa el factor de multiplicación efectiva del reactor, y conforme avanza la simulación de los ciclos, esto se observa una tendencia a una convergencia. Lo que se observa, por ejemplo, en los dos últimos ciclos, en el último y el penúltimo, que este factor tiene el mismo valor, se alcanza un valor constante. Y por otro lado, también otros parámetros que definen el ciclo es el quemado que alcanza el núcleo. Entonces, en este caso se observa del lado derecho, el eje coordenado, ese valor, el quemado del núcleo del reactor, y nuevamente se observa que en los últimos dos ciclos el valor permanece ya constante y alcanza el valor de 16.825 gigawatts día por tonelada métrica, lo que nos indica que en efecto estamos trabajando con un ciclo de equilibrio. Perdón, el esquema de cálculo que se utiliza se muestra en este diagrama. Se pueden observar tres grupos de etapas de cálculo. En la primera de ellas, que es la parte izquierda de la pantalla,
se muestra el caso de los cálculos en 2 dimensiones, que tienen como objetivo generar un conjunto de parámetros, un banco de datos nucleares, que básicamente se utiliza, para esto se utiliza el código CMS-Link, el cual toma como datos de entrada los datos generados en la simulación de física de celdas en 2 dimensiones, en este caso con el código CASMO, y esta biblioteca de parámetros nucleares se puede utilizar para la simulación en 3 dimensiones con el código Simulate, que ya es en esta parte del proceso se tiene ya información del combustible gastado y adicionalmente datos precisos y detallados del historial de la operación del reactor. Y estos 2 grupos de cálculos se pueden ingresar como datos de entrada al código SNF y adicionalmente de sus bibliotecas específicas, y generando de esta manera resultados con mayor detalle del combustible gastado. Y en cuanto a los resultados, es muy importante en este proceso de análisis asumir y garantizar que la integridad del combustible no se afecta, y esto se logra básicamente al tratar de minimizar los picos de potencia. Como puede verse en este caso, la tendencia conforme la simulación avanza es una tendencia hacia el aplanamiento de los perfiles de potencia, lo que por un lado nos asegura no alejarnos de los márgenes a los límites térmicos, como la generación de calor o la potencia crítica, y por otro lado, pues evidentemente nos está indicando que estamos trabajando con un ciclo de equilibrio. Bien, en cuanto a los resultados del combustible gastado, en esta figura se puede observar el estado que presenta el lote de combustible cuando el reactor se detiene para extraer el combustible gastado y que se envía a la alberca para el enfriamiento. Entonces, esta es la distribución de la contribución de todos los isótopos que tiene este lote, y se puede observar que la gran mayoría de ellos tiene una relativa aportación pequeña con respecto, por ejemplo, al uranio o plutón o neptunio 239. Sin embargo, el efecto global es notable. Los 10 principales son relativamente de poca aportación. Esto es en el momento en que se descarga el lote de combustible. Sin embargo, 60 años de enfriamiento, posteriores a la fecha en que se descargó el combustible, como era de esperarse, la distribución cambia notablemente. Cuando en el caso anterior se tenía una aportación del orden del 60%, más del 60% para los ensambles, perdón, para los isótopos del lote, ahora esto se ha reducido a menos de un punto porcentual, y en este momento, para este punto de enfriamiento, el cesio 137 toma una relevancia notable. Entonces, esto es en cuanto al decaimiento radiactivo. En esta figura lo que observamos es el desempeño, nuevamente, en el intervalo de los primeros 60 años después de que se descarga el lote de combustible, y se puede observar que para el decaimiento radiactivo, en ese lapso de tiempo se ha reducido en unos 3 órdenes de magnitud, mientras el calor de decaimiento total del lote de combustible incluso se ha reducido en un orden mayor. Es la misma curva. Esta figura nos representa un escenario en donde se consideran 100.000 años de enfriamiento, y entonces, bueno, notamos que digamos que la mayor parte de ese tiempo el enfriamiento es suave, una vez que después de la etapa inicial ha decaído notablemente. Bien, otro de los parámetros importantes es conocer la presencia de cada uno de los isótopos, productos de fisión, etcétera, que se encuentran en el lote, y en esta figura se ejemplifica la presencia en gramos por tonelada métrica de 2 isótopos, el cesio 137 y el neptunio 239. Lo que observamos es que
para el caso del cesio 137, en ese lapso de decaimiento, de tiempo de enfriamiento, solo ha disminuido alrededor de un orden de magnitud, mientras que en el caso del Neptuno 39, esto se ha reducido a cero prácticamente en las primeras semanas de enfriamiento. Y bueno, resumiendo, hemos presentado un análisis de los parámetros clave del combustible gastado tipo 10×10 cuando se asume una operación en equilibrio de un reactor de agua en ebullición. Se han mostrado resultados para puntos específicos del enfriamiento y además el comportamiento a un escenario de 100.000 años, que es el tiempo que se puede estimar con el sistema CMS. Y finalmente, lo que se puede concluir es que actualmente la versión con la que cuenta el instituto del sistema CMS permite pues realizar estudios de relevancia en la administración de combustible fuera del núcleo del reactor de este tipo de núcleos de reactores de potencia. Y finalmente, bueno, muchas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta o comentario, pues bienvenidos. Muchas gracias por su presentación, muy amable. Sí, hay una pregunta que tenemos para usted, doctor José Luis Montes. Es de parte de Fernando Gamboa y pregunta lo siguiente. ¿Qué isótopos son los principales generadores de calor en el combustible gastado? La figura, voy a mostrarlo nuevamente. Esta figura es representativa. En este caso sería el cesio, el plutonio. Recordemos que cuando el combustible está dentro de un ambiente neutrónico, pues el plutonio tiene una relevancia muy importante, y en el momento en que se descarga, realmente esto debe... bueno, puse aquí nada más la figura del decaimiento, pero en el caso del calor es un comportamiento muy similar. Esto es, esperamos que el plutonio, y en efecto así es, tiene una preponderancia notable en ese parámetro. Muy bien, doctor, pues sí, bastante clara la presentación que tiene usted ahí en PI, donde se ve con mucha claridad la participación del plutonio 241 y del cesio 137. También observamos que hay varios 140, desde luego estroncio 90 y yodo 90. Sin embargo, usted destacó el tema de la participación en este fenómeno, el plutonio 241 y cesio 137. Muchas gracias. Consideramos que con esto fue atendida la pregunta de parte de Fernando Gamboa.